Hola chicos, bueno, estamos en la primera parte de esta unidad 2, donde veremos varios temas. Esperen que pongo acá, puntero láser, ahí está. Hoy veremos hasta nomenclatura y propiedades físicas de los alcanos. No hoy, en esta primera parte de esta unidad. Luego veremos hasta lo que es alquinos y sus propiedades químicas. En la tercera parte de esta segunda unidad, lo que es halogenuros de alquilo, y finalizaremos con los hidrocarburos aromáticos. Con hidrocarburos, clasificación de alcanos y cicloalcanos y sus propiedades físicas y químicas. Bueno, los hidrocarburos son compuestos que aparecen en la naturaleza comúnmente. Pensando un poquito en nuestra carrera, por ejemplo, aparecen como eh, hormonas de contacto. En el caso de la epicauta, esto es un insecto que ataca las hortalizas. Es una hormona, está presente en el etileno, es un alcano y es una hormona que afecta la maduración en algunos frutos, que ya lo van a estudiar en fisiología vegetal. Y bueno, y obviamente forman parte de la mayoría de los combustibles. Bueno, primero que nada vamos a ubicarnos un poquito dentro de la gran gama de compuestos orgánicos. Por un lado podemos clasificarlo en los que solo tienen carbonos e hidrógenos, ¿sí? Y dentro de los que solo tienen carbono e hidrógeno, los que son alifáticos, y por el otro lado aromáticos. En este caso nosotros estamos ubicados acá entre los que son alifáticos, su cadena es abierta, o sea que no son cíclicos y a su vez son saturados. Ahí tenemos los alcanos. En la segunda parte y en la segunda parte fundamentalmente veremos, de esta unidad veremos alquenos y alquinos, ¿sí? Y en la tercera parte veremos los compuestos aromáticos. También tenemos el resto de los compuestos orgánicos que estaríamos viendo en la unidad 3, que tienen la presencia de otro heteroátomo. Esto es una interesante clasificación, ¿sí? Entonces tenemos derivados halogenados, alcoholes, éteres, ácidos carboxílicos, aldehídos, cetonas, ésteres, todos estos grupos tienen algún heteroátomo, o sea, diferente del carbono y el hidrógeno. Bueno, todos los alcanos tienen hibridación sp3 en sus átomos de carbono y podemos pensar que van aumentando el número de átomos de carbono con enlace sencillo. Entonces tenemos por un lado el metano, el siguiente es el etano, tiene 2 átomos de carbono, propano, 3 átomos de carbono, butano, 4, 5 pentano, etc. ¿sí? Se caracterizan entonces por tener hibridación sp3 en todos sus carbonos y tienen la máxima, se llaman compuestos saturados porque tienen la máxima capacidad de enlaces carbono-hidrógeno. Entonces son saturados porque tienen la máxima cantidad de enlaces carbono-hidrógeno y a su vez los ensayos son enlaces sencillos carbono-hidrógeno y carbono-carbono. La fórmula general para los alcanos es carbono N, hidrógeno 2N más 2. ¿Esto qué quiere decir? Que yo siempre voy a tener el doble de átomos de hidrógeno más 2 que corresponden a los hidrógenos de los extremos de la cadena abierta. La mayoría, fíjense aquí en este caso tenemos una grasa animal que no es un alcano, ¿sí? Es un éster, pero si nosotros vemos de aquí, ¿sí? Desde esta línea imaginaria que yo estoy trazando hacia la derecha, ¿sí? Desde aquí, ¿sí? Hacia la derecha, hacia allá, fíjense que tengo todas cadenas carbonadas y saturadas, ya que las grasas animales tienen ciertas características similares por lo que se parecen en estas colas a los alcanos saturados. Repito, las grasas no son alcanos, ¿sí?
Acá estaba la línea que había puesto. Bien, en cuanto a su nombre, tienen nombres triviales al inicio y luego el nombre deriva de acuerdo al número de átomos de carbono. Para los primeros 3, 4, su nombre tiene el prefijo met y la terminación ano, por eso se llama metano, el prefijo y la terminación ano, etano, propano, butano, ¿sí? Y a partir de ahí depende del número de átomos de carbono. Pentano 5, hexano 6, heptano 9, octano 18, etcétera, ¿sí? Perdón, estoy mirando mal. Estoy mirando acá nada. Pentano 5, hexano 6, heptano 7, octano 8, ¿sí? Acá lo que me marca acá es el número de isómeros que ya vamos a ver a qué se refiere. Sí, fíjense que aumenta de manera exponencial, ya vamos a ver qué. De todas maneras, a continuación le vamos a preparar un material para lo que es nomenclatura de los alcanos. Otro punto importante es que fíjense cómo, esta es la fórmula general, y fíjense cómo va aumentando el número de átomos de carbono. Este tiene 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y a la medida que va aumentando, fíjense cómo tanto el punto de ebullición como el punto de fusión van aumentando, ¿sí? Ya vamos a ver por qué, pero vayan registrando eso como en la medida que aumenta el punto de fusión y aumenta el número de átomos de carbono, aumentan estas dos propiedades físicas. Bueno, ¿qué son los isómeros? Los isómeros son compuestos que tienen los mismos números y tipos de átomos, pero difieren en la forma en que estos se arreglan, ¿sí? Vamos a ver una unidad destinada, la unidad 4 del programa actual tiene una parte destinada a todo lo que es isomería. Acá vemos un inicio con alcanos, una pequeña parte. Entonces, isómeros van a ser compuestos que tienen el mismo número y tipo de átomos, pero difieren en la forma en que se arreglan o se unen estos átomos. Entonces, fíjense que yo tengo el pentano, que tiene 5 átomos de carbono y 12 átomos de hidrógeno. El 2-metilbutano tiene 5 átomos de carbono y 12 hidrógenos también. El 2,2-dimetilpropano, que también tiene 5 átomos de carbono y 12 hidrógenos. Sin embargo, fíjese que las estructuras son diferentes. Esto es una estructura lineal, esto es una estructura con una ramificación y esta es una cadena carbonada con dos ramificaciones. Tridimensionalmente, fíjense que también son totalmente diferentes tanto el pentano como el 2-metilbutano y el 2,2-dimetilpropano. Siempre es importante que ustedes vayan asociando esta cadena lineal, ¿sí? Se corresponde con una estructura tridimensional que no necesariamente es igual, ¿sí? Porque yo lo que tengo que pensar cada vez que observo un compuesto es en la hibridación fundamentalmente para poder pensar en cómo puede llegar a ser su estructura tridimensional. El grupo alquilo. Bueno, el grupo alquilo eh, digamos, se denomina así cada vez que yo tengo un alcano, ¿sí? Y lo que hago es quitarle un átomo de hidrógeno, de ahí deriva, ¿sí? Este grupo químico, que generalmente estos grupos forman parte de otras estructuras mayores. En sí los grupos no son estables porque son radicales que no tienen un electrón de menos, ¿sí? Entonces, eh, si yo al metano le quito un protón, ¿sí? Me queda el grupo metilo, o sea, la terminación ano se reemplaza por la terminación hilo. Entonces, fíjense que voy a tener el metano, ¿sí? El grupo como sustituyente se llama metilo, ¿sí? Para el caso del etano, etilo, para el propano, propilo, butano, butilo, pentano, pentilo, etcétera, ¿sí? Es muy común este tipo de uso como sustituyente. Aquí tenemos
también los grupos alquilos, pero representados en sus formas tridimensionales como están unidos. Otro punto importante también es que fíjense que el carbono eh, al cual le falta el átomo de hidrógeno, que sería por el cual se va a enlazar a una estructura mayor generalmente, puede ser que sea un carbono primario, o sea que está enlazado con un solo átomo de carbono, o puede ser que sea un carbono secundario que está enlazado a dos átomos de carbono. En este caso, fíjense que por ejemplo tengo el sec-butilo porque tengo 1, 2, 3, 4, butilo porque deriva de butano, pero sec-butilo porque está unido. Yo tengo dos opciones, podría ser el butilo que está unido directamente al carbono 1 o al carbono, la otra opción es que esté unido, la cadena esté unida a una cadena mayor por el carbono 2. Por eso el carbono 2 es secundario, por lo tanto se denomina sec-butilo. Y este sería el butilo cuando está unido por el carbono 1. Entonces, R generalmente en química orgánica, R hablamos de un residuo, que ese residuo puede ser cualquier grupo químico o estructura de cadena carbonada. Si el carbono tiene un solo sustituyente, se va a denominar primario, si tiene dos secundarios, tres terciarios y cuatro cuaternarios. Eso es importante porque puede hacer variar las propiedades físicas y químicas, o sea, fundamentalmente químicas del carbono. Bueno, respecto a la nomenclatura de los alcanos, vamos a hacer un pequeño videito que solo veremos la nomenclatura de alcanos, que se lo subiremos en esta unidad también. Bueno, propiedades de los alcanos se denominan parafinas también, que ese término deriva en realidad de parafina, significa que tiene poca afinidad, ¿sí? Y en realidad los alcanos son poco reactivos con los compuestos que generalmente nosotros tenemos en el laboratorio. La poca reactividad se debe fundamentalmente a que tienen hibridación sp3 carbono-carbono y tienen todos sus enlaces saturados con hidrógeno. Esto hace que, como le decía en la unidad 1, sus electrones sean poco accesibles y sean poco reactivos, ¿sí? Sin embargo, sí reaccionan muy bien con el oxígeno y con el cloro, que vamos a ver a continuación. Con el cloro no, sino con los halógenos en general. Bueno, fíjense cómo va aumentando el punto de fusión y el punto de ebullición en la medida que aumenta el número de átomos de carbono, aumenta la temperatura, aumenta el punto de fusión, aumenta el punto de ebullición. Esto se debe a que en la medida que aumenta la masa molecular, aumenta la polarizabilidad de la molécula y hace que aumente la intensidad de las fuerzas de Van der Waals. Esto hace que al aumentar la fuerza intermolecular hace que los puntos de fusión y puntos de ebullición aumenten. Debido a esto, digamos, tenemos, fíjense lo interesante de esto es que fíjense que tenemos cuando tiene muy poquitos átomos de carbono de 1, 3, 4, ¿sí? Prácticamente están por debajo de cero sus puntos de ebullición, ¿sí? Estos son los puntos los que están en gris más clarito, son puntos de ebullición. Fíjense que cuando está por debajo de 3 átomos de carbono, tienen puntos que están por debajo de los 0 grados, ¿sí? Eso quiere decir que van a ser gaseosos a temperatura ambiente y cuando yo empiezo a aumentar el número de átomos de carbono, ya con 14 átomos de carbono, empiezan a tener puntos de ebullición que alcanzan, fíjense acá, hasta los 250 grados para un alcano de 14 átomos de carbono, ¿sí? O sea que tienen el número de átomos de carbono puede hacer variar mucho el punto de ebullición. Esto quiere decir que, fíjense que
para el caso de moléculas que tengan 14 átomos de carbono, ¿sí? Para la más pesada de esta serie que vemos acá, a temperatura ambiente sería líquido y no gaseoso, como el caso de las primeras, ¿sí? De la primera parte, ¿sí? En general, en la medida que aumentamos, cuando empezamos a tener estructuras de hasta 30 átomos de carbono, en general son sólidas. Bueno, otro punto importante es que cuando empiezan a tener ramificaciones estos alcanos, como le mostraba anteriormente en los isómeros, la ramificación hace que disminuya tanto el punto de fusión como el punto de ebullición. Esta, fíjense que es un alcano lineal y este es el 2-metilalcano. Para cualquier alcano, fíjense que el alcano ramificado tiene puntos de ebullición por debajo, ¿sí? Esto se debe a que disminuye la superficie de contacto entre las moléculas y como la atracción entre las moléculas, o sea, las fuerzas intermoleculares son las que definen el punto de ebullición, al tener una ramificación permiten que se haya menos contacto, menor contacto, por lo tanto menor punto de ebullición. Bueno, entre las reacciones más importantes de los alcanos se encuentran por un lado la combustión, ¿sí? Donde el alcano reacciona con oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. Esta reacción libera mucha energía y es la que normalmente se utiliza, por eso se utilizan tanto como combustibles. Y la otra reacción importante es la de halogenación, donde aparece la luz como factor importante, porque es la que permite formar los radicales que permiten formar el proceso de halogenación, eh, y formar los derivados de halogenuros de alquilo a partir de los alcanos.